Los relatos que estás por escuchar son nuevos. Jamás los he presentado en mis videos anteriores. Que los disfrutes. El cabrío maldito. Se dice que al norte del país, un cabrío maldito mantuvo horrorizados a los habitantes de un poblado del que no se sabe el nombre con certeza. Lo cierto es que muy posiblemente esta historia sucedió durante la conquista, pues aún se adoraba a todo tipo de dioses y los saqueos e imposiciones religiosas por parte de los españoles complicaron en demasía la vida de los nativos. Así pues, los indígenas se sentían desamparados ante la masacre y sometimiento de los que eran víctimas. Esta situación fue aprovechada por un hechicero maligno cuya perversidad le hacía adorar a los entes del mal, debido a que tenía tratos con el diablo. Los conquistadores no se habían atrevido a dañarlo. Además poseía grandes riquezas y gozaba de muy buena salud, aunque las epidemias estaban acabando con los habitantes. Por estos motivos muchas personas se sintieron atraídas hacia él, pues creían que podían conservar sus bienes, así como hacerse de más tesoros, o bien ver materializados todos sus deseos. Se formó un grupo adorador de las fuerzas malignas, el cual estaba dispuesto a todo, a fin de conseguir lo jamás imaginado. El grupo realizaba sesiones tétricas. Lejos de la ciudad se enfilaban hacia un monte y ahí en una cueva llevaban a cabo los rituales más sangrientos. Le quitaban la vida a los animales con el objeto de mantener contento al demonio. Sin embargo, una noche al hechicero se le ocurrió la idea de traer a la vida a uno de los dioses más sangrientos y malvados. Algunos mencionaban incluso que se trataba del mismísimo demonio, con el fin de obtener mayores riquezas y poder sobre los propios conquistadores, quienes habían traído grandes desgracias al Nuevo Mundo. Para ello necesitaban sacrificar a 13 niños, todos menores de 5 años. A algunos integrantes del grupo satánico se le asignó la misión de raptar a los infantes y trasladarlos hasta la cueva. Así pues, 13 familias sufrieron la pérdida de sus hijos, lo que provocó un temor generalizado en la región. Las desapariciones eran atribuidas a los españoles, pero ningún indígena se atrevía a indagar. Mientras tanto, en el monte, el brujo inició el ritual sacrificando a un macho cabrío, el cual le cortó la cabeza y las patas traseras, ya que estos formarían parte del cuerpo de la deidad maligna. Posteriormente cavó una fosa del tamaño de un cuerpo humano y ahí las colocó. El ofrecimiento de las 13 pequeñas criaturas logró convocar el espíritu del demonio. Sin embargo, se requerían más víctimas para terminar de moldear al ser. Volvieron pues las desapariciones de niños. Los padres horrorizados no querían perder de vista a sus hijos. Muchos dejaron de salir y permanecían atrincherados en su casa. Con cada nuevo niño que sacrificaban, el hechicero iba formando los huesos del cuerpo de la entidad maléfica. Algunos de los miembros del grupo satánico comenzaron a hartarse de tanta matanza y no ver resultado alguno. Otros tantos reflexionaron sobre los hechos y se horrorizaron de todo lo sucedido. No obstante, se resistía a abandonar la secta por temor a represalias. Luego de haber sacrificado alrededor de 100 niños, el cuerpo del demonio estaba casi completo. Sin embargo, faltaba la culminación de la obra. El acto supremo por el cual la bestia volvería a la vida era el sacrificio de un recién nacido. De tal forma que el hechicero pidió a los miembros de la secta que, como prueba de que deseaban conjurar la presencia del diablo, tenían que ofrecer un neonato propio. Se acordó que una de las mujeres, cuyo embarazo era evidente, cedería a su hijo al momento de nacer. Cuando llegó por fin ese día, el brujo se preparó para terminar el ritual por el que la deidad se levantaría de su tumba. Los miembros se colocaron alrededor del cuerpo con cabeza y patas de macho cabrío, mientras que el hechicero ponía encima al recién nacido. Como si estuvieran hipnotizados, hombres y mujeres comenzaron a orar en un lenguaje desconocido. Repentinamente se escucharon algunos alaridos, al parecer provenientes del cuerpo demoníaco. Como si esa fuera la señal que esperaba, el brujo blandió un puñal con el que pretendía atravesar el corazón del bebé. Pero antes de que pudiera hacerlo, la madre del neonato, fuera de sí,
se abalanzó sobre él y lo apuñaló. Después tomó en sus brazos a su criatura y con todas las fuerzas, la decisión y la rapidez de que era capaz, corrió hacia la boca de la cueva, temiendo que los demás miembros le dieran alcance y le arrebataran a su hijo para seguir con el ritual, pese al fallecimiento del hechicero. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del grupo se sentía aliviada y a salvo, pues todos estaban tan asqueados por tanta sangre inocente vertida que lo único que deseaban en ese momento era retirarse del lugar y olvidar lo que ahí había ocurrido. Nadie regresó a la cueva. Sin embargo, se cree que uno de los integrantes clausuró la cueva por temor a que las almas en pena de los sacrificados tomaran venganza, puesto que se empezaba a hablar de las apariciones de un ser mitad hombre, mitad cabra. Años después, con la llegada de varios extranjeros a la Nueva España, llegó a esta región un cazador de tesoros que, maravillado por las historias de grandes riquezas aladas, venía con la firme intención de convertirse en un hombre adinerado. No llegó solo, vino acompañado de su esposa y su hija, a quien le atraía a conocer lugares nuevos y extraños. Fue ella quien en una expedición recogió sin que su padre lo notara un minúsculo juguete que le llamó la atención y lo llevó a su casa. A partir de ese día su comportamiento comenzó a cambiar de manera notoria. Sus padres pensaban que quizás se trataba de una reacción ante la nueva forma de vida con personas que eran muy diferentes en cuanto a costumbres. Un día, una de las ancianas del pueblo y quien servía a la familia, escuchó a la niña hablar a solas en una lengua extraña, incomprensible. Horrorizada recordó los sucesos vividos en su juventud, cuando un hechicero intentó quitarle la vida a su hijo recién nacido para revivir a un demonio. Las semanas siguientes fueron horribles, ya que algunos hombres y mujeres perdieron la vida. Todos estos decesos estaban relacionados, pues cada una de las víctimas formó parte del grupo satánico que alguna vez intentó cumplir todos sus deseos a través del sacrificio humano de infantes. Cuenta la leyenda que el ser incompleto de la bestia, mitad hombre, mitad cabra, vaga por el monte, tratando de atraer a aquellos ambiciosos que estén dispuestos a vender su alma, a cambio de grandes favores, y con ello traerlo a este mundo.